en marzo del 2020 cuando se popularizó la historia de una oveja que, habiendo escapado de su granja, se perdió en las montañas. Y la faena de la oveja fue muy popularizada por el hecho de que se le encontró después de más de 6 años, y cuando se le encontró, desde luego era una oveja, un borrego bastante diferente, en el sentido de que durante este tiempo, en primer lugar, había subido cerca de 60 libras de peso, que equivaldría un poquito más de 30 kilogramos, pero además que las capas, tras capas, tras capas, tras capas de lana que construyó a su alrededor, funcionaron como una extraordinaria defensa ante los potenciales ataques de los lobos, pues ni aun los más filosos colmillos habrían podido traspasar esas capas de lana. Desde luego alguien podría decir, oye, pues cuántas capas de lana, seguro porque no lo trasquilaron, pero también esto nos podría sugerir la posibilidad de una estrategia de sobrevivencia cuando, sintiéndose sola y a su suerte, tuvo que recurrir a esto para protegerse. ¿Hasta dónde, en el caso del ser humano, el incremento de peso, que puede terminar en sobrepeso u obesidad, puede ser leído como una estrategia de sobrevivencia? Aún más, si la obesidad se indica como uno de los principales factores que puede anteceder a la diabetes, ¿hasta dónde entre estos dos padecimientos habría una línea conductora similar? ¿O hasta dónde habría un efecto dominó? ¿Y cuál es la primera pieza en términos de estrés que puede poner en movimiento el desequilibrio del cuerpo al punto de llegar a esto que se denomina un síndrome cardiometabólico, donde no solo es que ha habido un desequilibrio importante en términos de peso, sino que también hay resistencia a la insulina? Particularmente hoy hablaremos de diabetes mellitus tipo 2. ¿Y hasta dónde esto puede tener conexión o no, como una cadena, como una serie de eventos que, desde la perspectiva de lo que pensamos, de lo que sentimos, puede estar implicando que incluso haya dislipidemia, colesterol, triglicéridos o incluso la convivencia con hipertensión? Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la zona horaria en la que conectes con nosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de la naturaleza del conflicto y de la convivencia de un combo de situaciones que te preocupan, que hagan que conectes con nosotros. Si no me conoces, aprovecho la oportunidad para presentarme. Mi nombre es Maru Méndez. Yo soy maestra en psicología transpersonal y arqueóloga emocional. Esto significa que es mi pasión poderte ayudar, poderte guiar para ir más profundo hasta encontrar cuál puede ser esa causa raíz de los conflictos que nos aquejan, hasta entender cuáles son las palancas que, desde la perspectiva interior, pueden complementar todos los esfuerzos que estamos realizando para resolver estos conflictos. En este sentido, el día de hoy, síndrome cardiometabólico y las tensiones emocionales que le acompañan. Me gustaría iniciar con un recorrido, digamos, básico, en el sentido de qué sí sabemos en términos del estrés como una vivencia a la que llamamos psíquica, pero que se convierte en física. Después me gustaría migrar a las razones que acompañan a los diferentes padecimientos desde la perspectiva de la descodificación. Cada enfermedad tiene características muy particulares y únicas.
Sin embargo, en mi experiencia, al observar y al reflexionar en los casos de pacientes que he podido acompañar por motivo de diabetes, por motivo de sobrepeso, por motivo de hipertensión, por motivo de triglicéridos o colesterol, sí me doy cuenta de algunas características que pueden ser, digamos, el primer punto, el primer elemento, la primera pieza que ponga en efecto o que desencadene en realidad todo el efecto dominó, así como algunas características que empiezan a ser comunes entre dos de ellas y que luego dan paso como una estafeta a la siguiente. Y de eso te quiero platicar, así como de las cosas que claro que están en nuestro control, que claro que podemos activar, porque si queremos participar de una manera responsable en la que nosotros, en lugar de preocuparnos, estemos absolutamente ocupados en las cosas que podemos hacer para disminuir este estrés que muchas veces parece que se da fuera de nuestro control, claro que queremos entender qué podemos hacer. Bien, comienzo entonces, decía, por los tipos de estrés o tensiones que pueden tener una repercusión y que eventualmente no son una buena idea en el cuerpo. Pues bien, cuando tú y yo nos enfrentamos a un peligro, a la amenaza de algo que puede eliminar o distanciar de nosotros la posibilidad de satisfacer un deseo o una necesidad, desde luego vamos a tener al estrés como una reacción de alerta, alerta que nos ayuda para buscar una solución, solución que sin embargo va a tener mecanismos que desde luego están dispuestos en la naturaleza para ayudarnos y que explicaba que si son demasiado intensos o sostenidos, sin embargo, pueden perjudicarnos, porque estos mecanismos de sobrevivencia no están diseñados para que estemos en emergencia y en peligro de manera permanente. ¿Qué es lo que ocurre en unas cuantas palabras cuando nosotros nos estresamos frente a un peligro? En primer lugar, lo que ocurre es que nuestro sistema nervioso autónomo, este que opera independientemente de lo que nosotros estuviéramos ordenando, ante la sensación de peligro, inmediatamente va a llamar a la liberación de noradrenalina que nos va a ayudar a estar tanto en un estado de alarma como en un estado de hipervigilancia. Asimismo, cuando estamos frente a un estado así de peligro, va a haber la estimulación o la liberación de adrenalina. Adrenalina que en la sangre nos empieza a ayudar para incrementar, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, entre otras, que desde luego son cosas que necesitaríamos para huir o combatir. Desde luego, primero intentar luchar para hacer a un lado esta amenaza. Ahora bien, si la respuesta inicial de dotarnos con más energía para tener más oxígeno en la sangre y en los músculos que nos pueden ayudar a este combate o a esta huida, no resulta efectiva si estos disparos de energía extra no son suficientes. Eventualmente va a haber un detrimento o disminución de nuestra energía, razón por la cual si el estrés no es resuelto fácilmente, vendrá en refuerzo la liberación de cortisol. Cortisol, que es una hormona que nos viene a ayudar a elevar, por ejemplo, las reservas de glucosa. Ya habiendo explicado esto, es decir, que hay un incremento en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria, y si hace falta, vienen más refuerzos a través de la glucosa. Segura estoy que todos podríamos concluir de la misma manera, es decir, ¿a quién le gustaría estar permanentemente con un estado acelerado en su respiración, como ese que sentimos cuando tenemos ansiedad? ¿O a quién le gustaría estar con una frecuencia cardíaca acelerada, como la que sentimos cuando tenemos taquicardia? ¿Y a quién le gustaría tener un exceso de glucosa en su sangre? Desde luego a ninguno de nosotros, y ninguno de nosotros propicia esto de manera consciente. Sin embargo, lo que puede ser un mecanismo que nos ayude a salir del peligro, dados determinados conflictos con los que yo percibo que me desenvuelvo en la vida, se puede comenzar a volver un estímulo que
tal como en el caso del borrego, esté tratando de ayudar a eso que definimos como nuestra sobrevivencia. ¿A qué me refiero particularmente con esto? Bueno, empecemos con peso. ¿Por qué subimos de peso? Lo primero, subimos de peso desde luego por lo que comemos. Lo segundo, por la forma en la que procesamos lo que comemos. Y en tercer lugar, subimos de peso por la forma en la que gastamos o guardamos lo que hemos ingerido, lo que como, cómo lo proceso y la forma en la que lo gasto o lo guardo. Estas son las tres razones fundamentales por las que subimos de peso, a las que sin embargo hay que agregar una cuarta que muchas veces no miramos con detenimiento. Me refiero a esa zona de tensiones o presiones emocionales. ¿A qué me refiero específicamente con esto? A esas situaciones que nos ponen en tanto peligro, para el que no nos preparamos, que nos toman por sorpresa, frente a las cuales la amenaza se concreta y finalmente para las cuales nosotros, en el momento en el que las estamos enfrentando, sentimos que no hay solución. Posiblemente la haya, pero en ese momento no la vemos. ¿Por qué? Porque como la energía está dispuesta para huir o combatir, no tenemos el mismo nivel de irrigación en los lóbulos frontales que se encargan del pensamiento, de la planeación, así como en los lóbulos que se encargan de la comunicación. Es decir, en momentos de alto estrés no estamos tan óptimos ni para expresarnos ni para razonar lo que está pasando, sino para combatir y salir corriendo. Cuando un evento de alto impacto, como esos que nos marcan, que crean un antes y un después en nuestra experiencia. Ocurre un día determinado, tú y yo nos damos cuenta, de hecho son eventos que son absolutamente memorables, en el sentido de que no comimos, no dormimos, quizás ni siquiera pudimos trabajar, porque fue tanto el impacto de lo que nos marcó, que todavía, como decimos, a toro pasado, estamos tratando de entender lo que ocurrió y por misma razón, no es que no pensemos en hablar con otros, es que en principio, ni siquiera nos hemos acabado de explicar a nosotros mismos qué fue lo que pasó o por qué es que no estuvimos óptimos muchas veces para dar una mejor respuesta ante ese peligro. Ahora bien, ¿de qué manera estas tensiones pueden incidir en peso, estos momentos que nos marcan? Pues estos momentos que nos marcan dejan huella y dejan conclusiones a partir de las cuales comenzará una reacción cada que nos volvamos a ver en peligro. Y esto tiene una liga directa con temas de peso. Empiezo por el primer asunto en términos de lo que como. Cuando tú o yo sentimos ansiedad descontrolada por comer, estos atracones que no puedo controlar. Sí me doy cuenta que está pasando, pero no lo puedo evitar. Seguro es que ese atracón y esa ansiedad por comer está ayudándote a mí para compensar una situación que en términos emocionales no logró satisfacerse adecuadamente. Asimismo, cuando tenemos un metabolismo muy lento o muy acelerado, seguros estamos que esto se debe a un momento que en el pasado nos marcó, en el que posiblemente tuvimos un conflicto de tiempo, en el sentido de sentí que no llegaba a tiempo, tendría que haber luchado, acelerado tanto como pudiera el pedal de lo que hago en la vida para lograr o una meta, un objetivo o salir de una emergencia y como eventualmente no conseguí lograrlo, como siento que no importa que lo hubiera hecho todo lo que hubiera hecho, eso no iba a ser posible, esto crea una percepción que altera nuestro reloj biológico llamado tiroides. Y estos casos en los que el metabolismo se acelera o desacelera, pueden tener repercusiones de peso, por ejemplo, bajar considerablemente a alguien de peso o incrementarle considerablemente de peso. ¿Cómo va pintando esto en términos del ejemplo que utilizamos hoy como punto de partida? Que cuando yo siento que estoy viviendo en un mundo hostil en el que puedo morir porque tengo que defenderme del ataque
y o del rechazo, incluso de otros, sobre todo porque yo no tengo la figura suficientemente imponente, o bien para evitar el ser agredido, o la figura ideal para poder ser reconocido. En cualquiera de estos casos, entonces la estrategia de conseguir más volumen es una estrategia que, por cierto, no solo se aplica en el caso de este borrego, sino en caso de todos los animales de la naturaleza. Hay algunos que se hinchan, otros se erizan. ¿Tú has visto cómo se pone un gato cuando es acorralado por un perro? Se expande a través de sus pelos para lucir imponente y o evitar el ataque o poner un poco de miedo en aquel que se le quiere venir encima. Así que esto empieza de alguna manera a sumar en el sentido de que la ansiedad por comer o los mecanismos de metabolismo acelerado, desacelerado, o la forma en la que gasto o guardo la energía que tengo a través de reservas de grasas y en muchas ocasiones retenciones de líquido, así como la necesidad de generar un mayor consumo de glucosa. Es el conjunto o el combo que nos va a explicar cómo es que estas tensiones emocionales o eventos de peligro que nos estresan en verdad que generan estímulos que ponen en movimiento un consumo exagerado o un exceso de retenciones o una alteración en el metabolismo que va a incidir en el peso. Es decir, que si hubiera una primera pieza que va a poner en movimiento el desequilibrio del cuerpo, en mi experiencia, es esta que se puede definir de manera tan sencilla como yo siento que vivo solo, abandonado a mi suerte, en un contexto, en una parte del mundo o en este mini mundo con el que yo interactúo, que resulta hostil, del que me voy a tener que proteger y, si es necesario, incluso aislarme. Porque en la combinación de esta primera pieza, yo vivo solo en un mundo hostil, con la segunda que van en conjunto, no tengo la figura suficiente, o bien para defenderme, o bien para ser reconocido. Está, digamos, la combinación que independientemente de otras cosas, siempre observo presente en casos, bien sean de sobrepeso, para ser imponente, o bien de bajo peso para salir corriendo, dependiendo del tipo de estrategia que genéticamente haya sido más exitosa en términos de mis ancestros. ¿Qué quiero decir con esto? Existen muchas maneras y abordajes para los problemas de peso. Incluso podría ser complejo el tener una, digamos, valoración psicoemocional precisa si queremos solo mirar a un factor, porque no necesariamente una persona te dirá que sí, que se siente que fue abandonado, que nunca murió alguno de sus padres, o que en realidad, pues siempre tuvo la fortuna de vivir en una familia acompañado. Entonces, el conflicto de abandono, que suele ser la manera técnica de empezar el abordaje de los conflictos de peso, para muchas personas no resuena. En otros sentidos, el saberme rechazado muchas veces no se involucra con los conflictos de abandono. Y en mi experiencia, estas dos cosas pasan simultáneamente. Es decir, por un lado, yo me siento abandonado no en el sentido de murieron mis padres, sino solo y a mi suerte, o rechazado, constantemente atacado, porque podría aparecer cualquiera de los dos conflictos de silueta, así es como se le llama a esto, que al mismo tiempo vivo, es decir, por un lado siento que no doy el ancho suficiente para defenderme, o el ancho suficiente en el sentido de que no tengo la figura ideal para ser amado o deseable, porque muchas veces el rechazo que uno siente es físico, no por lo que hice, sino por lo que soy. Si se combinan estas dos cosas, me siento de alguna manera rechazado, no amado, no reconocido y además encima atacado, porque ni di el ancho en lo que hice, en lo que dije, en lo que pensé, ni di el ancho en todo lo que he hecho hasta este momento, hasta este tiempo, si otra vez no conseguí llegar a la
la meta, o ya que creía que estaba allí me la quitaron. Pero además está el conflicto de todo tiene que ver con mi forma de ser. Entonces, este combo se vuelve explosivo y desde luego que puede detonar la necesidad ante el estrés de un evento que me marca, de una solución que venga a ayudarme en lo que el cerebro percibe que es un conflicto de sobrevivencia. No importa que se trate de lobos reales que están al acecho o no importa que se trate simplemente de una figura metafórica, de algo que yo veo que es un peligro, aunque no necesariamente se trate de un lobo que está frente a mí en la oficina o en una reunión. Ahora bien, ¿cómo construimos el puente hacia otros padecimientos? Aclaro que hay muchas otras razones por las que puede ocurrir el sobrepeso, la obesidad, pero que esta es la línea central que me parece que nos va a ayudar a crear la autopista que nos lleve a los otros conflictos, pero que tenemos podcasts muy particulares sobre problemas o conflictos de peso que te pueden ayudar si quisieras profundizar en esta enfermedad y sus connotaciones psicoemocionales. Bien, paso a los temas de diabetes, porque si ya decíamos al inicio de nuestro podcast que se considera en términos fisiológicos que los conflictos de peso van a generar un antecedente que eventualmente puede desembocar en resistencia a la insulina, pues cuáles son esos otros conflictos y de qué manera podrían estar vinculados. En general, los conflictos, en el caso de diabetes mellitus tipo 2, que es la más frecuente, tendrán que ver con un desequilibrio entre la autoridad y la dulzura. ¿A qué me refiero específicamente con esto? Si una persona continuamente siente enfrentarse a una autoridad a la que yo me acerco porque me gustaría o necesito, así lo siento, que hubiera de ella reconocimiento, afecto, dulzura. Y sin embargo, buscando este afecto, reconocimiento, dulzura, que no necesariamente solo es mamá, ¿eh? Podría ser el padre, o podría ser un jefe, o podría ser un novio o una pareja. Si al acercarme en lugar de recibir el reconocimiento, el afecto por lo que soy, por lo que hice, lo que recibo es un rechazo o un ataque. En el caso de diabetes, algo ocurrió en algún momento que me marcó, a raíz del cual yo sobrereacciono y siento inmediatamente que tengo que defenderme. Puede ser que lo niegue y puede ser que insista en que yo y no es autoridad tengo la razón. Y desde luego puedo ser, que lo haga desde luego abiertamente, normalmente con muchos otros que no son esa autoridad, o que frente a esa autoridad lo haga murmurando en mi interior. Cuando yo me encuentro entonces frente a esta situación, sin embargo, desde luego que opongo una cierta resistencia y puede ser incluso muy violenta mi manera de combatir. Digo que normalmente cuando no está enfrente esa persona, por ejemplo, cuando le digo a mi esposo que ya no aguanto al jefe, que ahora sí renuncio, o cuando, por ejemplo, hablo con un familiar y le digo que qué onda con el apoyo, que nadie me está ayudando, que yo ya no voy a ayudar a mi mamá. Esa resistencia y ese nivel de combate que es bien intenso, lo que está haciendo es que está llamando a reservas, porque yo me estoy preparando para el combate intenso final que me permita lograr lo que yo quiero. Y digo que, sin embargo, aun cuando continuamente sienta que me tengo que defender, que lo haga como pueda, y que yo quisiera, si por mí fuera, acabar con todo esto cuanto más rápido fuera. También vivo con una serie o cierta contradicción interna, en el sentido de que en mi interior hay algo que me dice, no, para, o sea, para. Si ya saqué la glucosa, ya está en la sangre, digo que ahora sí voy fuerte, ya me defendí, pero eventualmente hay algo que me para y me hace que necesariamente me contenga. Y normalmente lo que me para y hace que me contenga y que allí me quede es que en algún momento, por ejemplo, en la infancia temprana, yo viví una situación en la que hubo una fuerte separación en casa o el peligro de una tremenda separación.
Normalmente esto es lo más común para los que no lo tenemos, digamos así de claro, diabetes, separación en casa de acuerdo con su origen etimológico en hebreo. Entonces, este rechazo o este ataque frente al cual yo resisto, me defiendo, llama a reservas extras que se quedan circulando en la sangre, pero que además no pasan a la acción muscularmente, porque si bien la autoridad no me pasa y la insulina, que es la autoridad, no pasa a través de las células que lo podrían asimilar, esto es un reflejo de algo que además yo estoy haciendo en el sentido de que quiero combatir y finalmente me arrepiento y digo, no, no vale la pena ir al combate final, yo aquí me quedo. ¿Cómo vamos a este punto? ¿Te hace sentido? Ahora bien, ¿dónde se enlaza esto? Sino, en mi apreciación, en la necesidad de un combate, de una lucha, o bien porque yo sienta que me atacan, o bien porque yo siento que me rechazan, o bien por las dos cosas. Cuando a la necesidad de combate le ponemos el condimento de no tengo el contorno, la figura ideal, entonces normalmente eso me lleva a problemas de peso. Cuando a la necesidad de combate le pongo el condimento de resisto a la autoridad, pero finalmente me contengo, entonces tenemos el puente a los problemas de diabetes. Y alguien dirá, pues yo tengo esos conflictos, los he vivido muchas veces y ni tengo sobrepeso ni tengo problemas de resistencia a la insulina. Muy bien, aquí es donde conectamos con el inicio del podcast, porque para que esto traspase las barreras del cuerpo, tiene que haber habido un estrés que superó el umbral de lo que yo puedo tolerar continuamente. Es verdad, todos en algún momento de nuestra vida hemos atravesado por un conflicto de esta naturaleza, pero el nivel de estrés con el que los vivimos, si es un estrés que nos sobrepasa, es un estrés que además al no resolverse lleva a emociones igualmente descontroladas. Entonces seguros estamos que va a tener una implicación en el cuerpo. ¿Cómo enlaza esto con los conflictos de grasas en exceso en la sangre, colesterol y triglicéridos? Es muy sencillo el puente en ese caso, porque como hemos explicado, el punto o la pieza que empieza a poner en movimiento este efecto dominó es la sensación de vivir solo y en un mundo como a mi suerte. Sensación que si va acompañada de una experiencia de alto impacto que me tensa sobremanera, es justo el punto que empieza a incrementar la necesidad de colesterol. Es decir, la sensación de que me encuentro solo en el mundo y que yo debo solo resolverlo todo. La diferencia que hay con triglicéridos es sutil, pero importante. No solo me encuentro solo. Si tú te encuentras con triglicéridos altos, desde luego me encuentro solo, abandonado, no hay nadie que me entienda, yo tendría que resolverlo todo, pero en adición es posible que estés dependiendo de un tercero. Es decir, que en el caso de triglicéridos hay una otra autoridad de la que yo dependo, como en el caso de una muy querida amiga que un día decidió renunciar a su trabajo para ir a cuidar a sus padres, los dos mayores, con serios problemas de salud, ya teniendo dos cuidadores para ellos y ya estando su hermana en casa, hermana que ha representado una autoridad ante la cual ella se tiene que subordinar. Y aquí el problema es que la renuncia a todo esto es una renuncia que pesa, que genera estrés y que además la presencia no parece que solucione las cosas. Situación que si yo simplemente me quedo en ese punto que estoy viviendo, es posible que no acabe de resolver, porque si esto está ocurriendo, si hay una vivencia de la naturaleza psicoemocional que he referido hasta este punto en tu vida adulta, lo que estamos seguros es que el conflicto no arrancó allí. Una emoción exacerbada siempre tiene detrás una experiencia pasada que me marcó cuando posiblemente, por ejemplo, el borrego de nuestro ejemplo, por primera vez se enfrentó al peligro de un lobo que puso en riesgo su sobrevivencia. Y hay muchos elementos, situaciones que vivimos de pequeños que no ponen en riesgo
riesgo nuestra sobrevivencia, pero que con los ojos de pequeños así percibimos y son los que vamos a tener que encontrar. Por último, en el caso de la hipertensión, la connotación de lucha se va a presentar, pero en el sentido ahora de apechugar. ¿En qué sentido quiero decir esto? El corazón representa la casa. La casa, es decir, las relaciones sanguíneas de familia o la familia extendida, por ejemplo, el trabajo que yo considero como mi propia casa. Cuando vivo una situación contra la que yo no puedo más, nuevamente, ¿sabes? En la que posiblemente me sienta viviendo solo, sin apoyo y teniendo que luchar. Una posibilidad, hay varias, pero una posibilidad es yo por mí lo sacaba de mi casa o yo por mí me sacaba de ese trabajo. Y tiene que haber habido una tensión descomunal en la que primero sintiendo las ganas de renunciar, de sacar a alguien de tu casa, de este corazón, eventualmente algo te hiciera recapacitar y frenar con intensidad, ¿no? Pues como mi papá no lo puedo sacar de la casa, ¿no? Como a mi hijo no lo puedo dejar en la calle, no, ¿cómo? No puedo renunciar a un trabajo en el que llevo 25 años trabajando. Los problemas de hipertensión tienen normalmente esta connotación, yo saco del corazón a alguien, en el sentido metafórico de la casa, o lo quiero apretar tanto porque no quiero que alguien se vaya. Termino con preguntas que pueden ser de enorme utilidad para encontrar cómo empezar a resolver esto, qué sí está en mis manos, qué sí puedo hacer. Me pregunto yo hasta dónde has vivido siempre con la idea de que no tienes la figura ideal, porque si el conflicto de contorno, de silueta, es uno de los principales, es posible que el primero que se sienta con un cuerpo deforme, que no es suficientemente bello, sea uno mismo y que cada vez que me rechazo al verme al espejo esté llamando a la necesidad de más grasa. ¿Hasta dónde yo soy el que me abandono a mi suerte con las decisiones que no se alinean con los deseos de mi corazón y que no acaban de ser lo que necesito para sentirme pleno y sintiéndome pleno, ayudar a otros? ¿Hasta dónde soy yo quien siempre me someto a la autoridad de un tercero porque abandonando la silla de poder dejo que tome decisiones por mí? Quizás desde un tiempo mucho, mucho atrás en el que sentí que operar con poder era peligroso. ¿Hasta dónde soy yo, él o la que combato ferozmente a los otros cuando siento que me atacan? ¿Hasta dónde ya me he cansado de luchar? Porque si me he cansado de luchar, entonces necesariamente tengo que dejar de hacerlo, porque luchar nunca será la solución y porque aunque pensemos que muchas veces estamos solos, eso no es cierto. Pues deseando que la información anterior haya resultado de máximo interés para ti, quiero recordarte que nos encontramos en las redes a través del nombre Arqueología Emocional. Es una iniciativa, es una escuela y también una técnica, un proceso. Tiene tres partes. Queremos descubrir la historia detrás de la historia. ¿Cuáles son los eventos que te marcaron para poder entender el patrón de repetición en el que de alguna manera estás participando? Queremos ayudarte a liberar esos bloqueos que se quedaron atrapados en tu cuerpo físico, en tu cuerpo emocional, en tu cuerpo mental, en tu cuerpo perceptual. Y también queremos ayudarte finalmente a poder cambiar conclusiones de una manera consciente y de una manera no consciente. Si tú te ves interesado en mayor información, tenemos una enorme cantidad de podcasts de acceso completamente gratuito que se mantienen siempre almacenados bajo nuestra plataforma de YouTube con el nombre Arqueología Emocional o dentro de Spotify Arqueología Emocional. Si tú, sin embargo, quisieras ir a más, tenemos disponibilidad de asesorías uno a uno para ti o una opción que para muchas personas es ideal, pues no tienen que ventilar ningún aspecto personal, pero sí enriquecerse de la experiencia de otros y de este proceso detalladamente nuestros cursos, talleres y programas de formación. Cualquiera que sea el caso, te invitamos a visitar en nuestras redes también en Facebook, donde continuamente estamos hablando de los cursos y siguientes eventos en los que nos encontramos. Y que como sea, que nos encontremos en un podcast, a través del audio, en un curso o en cualquier otro momento, mientras ese momento llegue, esta información y contenido opere en tu máximo beneficio. Nos vemos entonces.